Hola, hoy vamos a resolver el ejercicio 4SA que se refiere a informe del área de producción. Recordemos que cuando tenemos que hacer un informe del área de producción es un área cerrada, por lo cual si es un área cerrada lo que vamos a analizar es entre el costo que presupuestamos tener y los costos que realmente tenemos. Es decir, que a lo que hayamos visto en estándar le agregamos la parte de presupuesto, de eficacia. En estándar habíamos visto eficiencia, es decir, que para lo que realmente se había fabricado, comparamos entre el costo que deberíamos haber tenido y el costo que realmente tuvimos. En cambio, cuando vemos informe de producción, es un informe que le damos al área de las gerencias, y la gerencia del área de producción no solamente es responsable de el mayor o menor consumo o en su caso si corresponde del precio abonado al material o a la mano de obra, sino que también va a ser responsable si alcanzó o no un presupuesto, por lo cual vamos a incorporar el área de eficacia, y en la eficacia lo que analizamos es si cumplió o no con un presupuesto, independientemente de los recursos utilizados para alcanzarlo. Es decir, que lo que vamos a hacer es ver entre el costo que presupuestamos tener para fabricar una unidad de producto o el costo que realmente tuvimos para fabricar las unidades, y a su vez abierto a que entre materiales, mano de obra y carga fabril. Y para cada uno de ellos lo vamos a abrir en que vamos a determinar una variación total, y esa variación total la abrimos en el plano de la eficacia y en el plano de la eficiencia. Y a continuación, para cada uno de los elementos del costo, le voy a explicar cómo se realiza el análisis. Entonces vamos a proceder a leer el primer ejercicio que dice 4SA fabrica dos productos llamados alfa y beta a partir de una única materia cuyo costo estándar es de 15 por kilogramo. Los datos del costo estándar físico de ambos productos son consumo físico 1,2 kilos para alfa y 1,8 kilos para beta, y horas máquinas 2 horas para alfa y 1,25 para beta. La planta posee una capacidad normal instalada de 11.000 horas máquinas, es decir, que acá me da el indicio de cuál es la base elegida como medio de asignación de la carga fabril, que son horas máquinas, ya que es como queda expresada la capacidad normal instalada. Y la carga fabril surge del siguiente cuadro junto determinado por presupuesto flexible. Recordemos que presupuesto flexible es cuando habíamos presupuestados la carga fabril para distintos niveles de actividad, en este caso entre el 75 y el 100, y para cada nivel de actividad segregado en fijo de estructura, fijo de operación, semivariables y variables. Acá está lo que yo les digo que le agregamos, es que se presupuestaron fabricar 3.300 unidades de alfa y 2.200 unidades de beta, y se trabajó al 90% de la capacidad instalada. La empresa comenzó el mes sin existencias de producción en proceso del producto alfa y con 200 unidades en proceso de beta, al 100% de materiales y al 50% de costo de conversión. Se terminaron en el mes 3.500 unidades de alfa y 1.980 unidades de beta, quedando en proceso 200 unidades de cada línea de producto, ambas con avance del 80% de materiales y 60% de costo de conversión. La carga fabril real fue de 45.000 pesos, de los cuales un 60% son fijos y un 40% variables. La empresa utilizó 8.200 kilos de materiales por un total de 124.400 y compró 8.250 kilos de material por un total de 125.400. Elabora el informe de producción sabiendo que la empresa para la carga fabril segrega costos semivariables y aplica los costos fijos de estructura, capacidad normal. Y lo vamos a resolver de dos formas, que la gerencia de producción no tiene compras a su cargo y tiene compras a su cargo. ¿Por qué es fundamental esto? Bueno, porque otra de las cosas que cambia cuando hacemos el informe de producción, tenemos que ver de qué es responsable el gerente de producción. Entonces, si el gerente de producción es responsable de comprar la materia prima, en el plano de la eficiencia le vamos a indicar el mayor o menor precio que abona por la misma. Si no es responsable, vamos a tomar el precio estándar. Esto es al igual que la mano de obra, en función de si el gerente de producción negocia el valor de la hora o no. Si lo negocia, tomamos el precio real abonado por la mano de obra en el real para analizar el plano de la eficiencia. Si no se encarga de negociar el valor de la hora, en lugar de tomar el precio real, tomamos el precio estándar.
Igualmente esos quédense tranquilos que ahora lo vamos a ver con la solución del ejercicio. Tengamos en cuenta que acá, fíjense que tienen materiales y costo de conversión, que era lo que decíamos que cuando es altamente tecnificada, en lugar de tener materiales, mano de obra y carga fabril, puede tener materiales y costo de conversión. Este es el caso, o sea que vamos a hacer el informe y en la alternativa A, que no tiene compras a su cargo, la alternativa B, que tiene compras a su cargo, y le vamos a agregar el plano de la eficacia. Por lo tanto, terminadas y transferidas fueron 3.500 y quedaron en proceso 200. Aquí están al 80% de materiales, el 60%. Si bien en el informe de unidades físicas lo tenemos en términos físicos, por ahí está bueno tener los grados de avance como para después no tener que volver al enunciado y por ahí nos perdemos. Y por lo tanto, justificamos las 3.700 que fueron las unidades que se estuvieron elaborando en ese mes del producto alfa. Y del producto beta son 200 unidades al inicio, el 100% de materiales y el 50% de conversión, más por diferencia, lo que yo les decía, porque ¿qué teníamos? Teníamos que se terminaron y transfirieron 1.980, quedaron en proceso 200, eso me da 2.180, eso lo vuelco y es el total de unidades a justificar. Por lo tanto, si 200 tenía al inicio, 1.980 son las que se iniciaron. Insisto, esto no era necesario, pero es para que vean cómo funciona el informe de unidades físicas. Una vez que teníamos el informe de unidades físicas, ¿qué pasa? Esas son físicamente, pero no todas ellas están al 100%, por lo tanto las tenemos que convertir en PPC. Tenemos que ver de esas 3.700 a cuántas equivalen para saber el costo de materiales y del costo de conversión. Entonces, ¿qué decimos? Para terminadas y transferidas están al 100%. ¿Y quién más llevó costos? Las que quedaron en proceso al cierre, pero tenemos que trabajar por unidades equivalentes. Entonces, esas 200 están al 80% de materiales, es decir, equivalen a 160 unidades buenas. Por lo tanto, esas 3.700 equivalen a 3.660 para saber el costo de material. Y esas 3.700 equivalen a 3.620 para saber el costo de conversión, ya que están terminadas y transferidas 3.500, pero quedaron en proceso 200, pero no están al 80, sino en este caso están al 60. Es decir, que esas 200 equivalen a 120 unidades buenas para saber el costo de conversión. Lo mismo hacemos con beta. Recuerden que tenemos un informe de unidades físicas por departamento por producto, y dentro de cada producto vamos a tener tantas PPC como distintos grados de avance tenga por elemento del costo. Entonces tengo una PPC para alfa, una PPC para beta, y para alfa abierta en materiales y costo de conversión, y para beta igual. Entonces, esas 2.180 unidades de beta se terminó de transferir en 1.980, más las que quedaron en proceso al grado de avance, que las 200 equivalían a 160 para saber el costo de material, menos el costo que traían cargado del periodo anterior, que son las 200, que en este caso estaban al 100%. Es decir, que esas 2.180 equivalen a 1.940 unidades para saber el costo de material. Y esas 2.180 equivalen a 2.000 unidades para saber el costo de conversión, ya que terminadas y transferidas son 1.980, más las 200, pero están al 60% de grado de avance, que son 120, menos las 200 que tenía al inicio, pero que estaban al 50%, que equivalen a 100 unidades buenas. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos la PPC de beta de costo de conversión. Planteo la hoja de costos estándar, que no está armada, para que sea más fácil resolver el ejercicio. Es decir, en este ejercicio tiene la particularidad que tiene los datos en el enunciado, pero nos falta la hoja de costos estándar. Como quieran, si quieren se puede armar, si no, no. En este caso, ¿qué datos teníamos? Que cada unidad de producto alfa llevaba de materiales 1,20 y que se pagaba cada kilo de material 15 pesos, es decir, que el costo por unidad 18, y que la carga fabril la base de aplicación, acuérdense que es como está medida la capacidad, que son las horas máquinas, y cada unidad de producto debería haber llevado 2 horas máquinas por la cuota que la tenemos que calculada más abajo. Es decir, yo en realidad a esta altura podía sacar materiales y de carga fabril todavía no, hasta que calcule la cuota. Puedo hacer la base. Y después tenemos que de material para el producto beta, de materiales debería llevar 1,80, pagar cada kilo 15 pesos y 27 el costo por unidad. Y las horas que debería llevar por cada unidad de producto es 1,25. Ahí les puse que para armar la hoja de costos estándar, la cantidad del precio de la materia prima es dato. En cuanto a la carga fabril,
De primero debemos determinar cuál es la base elegida como medio de asignación de la carga fabril. El dato lo obtenemos de cómo está medida la capacidad de planta, en este caso horas máquinas, y lleno la hoja de costos estándar la base por cada producto según las horas máquinas que debería usarse por unidad de producto, que es dato. En cuanto a la cuota, la debemos calcular. Calculamos la cuota cuando tengo presupuesto flexible. La carga fabril se presupuesta, cuando se presupuesta para distintos niveles, y en este caso tenemos lo que habíamos dicho, para distintos niveles, y en cada nivel segregado en su parte fija y variable. Entonces, por lo tanto, tenemos que a su vez que segregar el semivariable en su parte fija y variable para después proceder a armar todas las cuotas. Entonces, les puse que recordemos que solo se puede asignar por capacidad normal los costos fijos de estructura. Es decir, que aquellos que opero no los tengo igual. En cambio, los costos fijos operativos, aquellos que si no opero no los tengo, se distribuyen siempre por nivel presupuestado. Entonces, lo que necesitamos determinar es el nivel presupuestado, porque acuérdense que yo me había dado las horas, las unidades que se presupuestaron fabricar, pero no tenía las horas presupuestadas. Entonces, ¿cómo hacemos? Si una unidad de alfa debería consumir o llevar 2 horas máquinas, para las unidades que se presupuestaron fabricar, que eso era dato 3300, en ese caso se presupuesta que se deberían utilizar 6600 horas. Y si una unidad de alfa debería consumir 1,25 o presupuesto que lleve 1,25 horas, para las unidades que se presupuestaron fabricar, que son 2200, presupuesto que se deberían utilizar 2750 horas. Es decir, recuerden que las horas que voy a utilizar las saco de la hoja de costo estándar, ya que si alguien se tomó el trabajo y ya me armó la hoja de costo estándar, no tiene sentido que para armar el presupuesto empiece todo de cero. Ya tengo las horas que se deberían utilizar por unidad de producto. Por lo tanto, presupuesto utilizar 6.600 horas máquina para alfa y 2.750 horas máquinas para beta. En total, presupuesto 9.350 horas. Ese es mi nivel presupuestado. Estamos entonces ya acá, con el nivel presupuestado, podemos empezar a armar la cuota. Me decía que a nivel presupuestado en porcentaje respecto de la capacidad normal, recuerden, como estamos en presupuesto flexible, siempre el nivel presupuestado, el nivel normal y el nivel real va a coincidir con alguno de los niveles presupuestados. Por lo tanto, tengo que ver estas 9.350 horas máquinas a qué nivel se presupuestó para poder realizar la cuota. Y fíjense, 9.350 dividido 11.000 me da que es el 85%. Entonces, una vez que ya tenemos armado eso, la cuota fija de estructura, que era el costo fijo presupuestado para el nivel dividido la capacidad normal, porque me decía que distribuía los costos de estructura a capacidad normal. Entonces, eso me da una cuota fija de estructura de 1,63 por hora máquina. Para calcular la cuota fija de operación y la cuota variable, tenemos que segregar los costos semivariables. Por lo tanto, busco 2 niveles. El nivel alto era 11.000 horas máquina y para ese nivel el costo es 10.220. Y para el nivel bajo, que es 11.000 por el 75, son 8.250 horas, el costo es 7.970. Entonces teníamos que hacer la variación del costo dividido la variación nivel, me da la cuota variable del semivariable de 0,818. Por lo tanto, de ahí, ¿se acuerdan que por cualquiera de los niveles del costo semivariable, el costo semivariable total es igual al costo fijo más el costo variable total? Por lo tanto, el costo fijo del semivariable lo podíamos despejar y nos da 1.220. Ahora sí podemos calcular la cuota fija de operación y la cuota variable. La cuota fija de operación, que va a estar formada por los costos fijos de operación para nivel presupuestado, que son 7.000, más el costo fijo de semivariable que para ese nivel, que es 1.220. Igualmente para cualquier nivel es el mismo. Dividido las horas máquinas presupuestadas en 9.350. Eso me da que la cuota fija de operación es 0,8791 por hora máquina. Y la cuota variable son los 3.060, que es la carga fabril variable propiamente dicha para el nivel presupuestado, más la parte variable del semivariable, que es el nivel presupuestado, 9.350 por la cuota variable. Eso me da que la cuota variable es 1,15. Por lo cual, el total de la cuota es la suma de la cuota fija de estructura más la cuota fija de operación más la cuota variable.
Entonces, si sumamos 1,63 más 0,87 más 1,15, me da la cuota total de 3,6610 por hora máquina, que es la que usamos en la hoja de costo estándar para la cara fabril. Vieron que yo les dije que podíamos hacer todo, pero nos faltaba calcular la cuota. Una vez que calculamos la cuota, la volcamos en la hoja de costos estándar y nos da el costo por unidad que debería tener de carga fabril para alfa y para beta. Y necesitamos la cuota fija total, va a ser la cuota fija de estructura más la cuota fija de operación, y es 2,515. Entonces acá tiene más que nada un resumen de cómo se conforma cada una de las cuotas. Una vez que ya tenemos planteada la cuota, tenemos armada toda la hoja de costos estándar, vamos a determinar y analizar los desvíos de eficiencia y de eficacia por elemento del costo. Dijimos que acá tenemos materiales y carga fabril. Vamos a empezar por materiales. Entonces, y esto es como que vamos a unir los conceptos que vieron en presupuesto con los conceptos que vieron en estándar. Es decir, que esto sería la primera parte, el costo presupuestado surgiría del presupuesto. ¿Qué decimos? Para las unidades que se presupuestaron fabricar de alfa, ¿cuánto deberían consumir de materiales? Por 1,20 me da los 3.960, que es consumo presupuestado, y que cada kilo lo debería haber pagado 15 pesos. Eso me da los 59.400. Insisto, estamos armando el presupuesto, que es lo que vieron. Lo que pasa que recuerden que cuando estamos en producción, la cantidad presupuestada y el precio presupuestado lo sacamos de la hoja de costo estándar, porque ya está estudiado cuánto se debería consumir y cuánto se debería pagar. Entonces, tomamos las unidades presupuestadas por los datos de la hoja de costo estándar. Eso es para beta y para alfa, y para beta es para las 2.200 unidades que presupuesto fabricar, cuánto presupuesto consumir, que es por 1,8 me da 3.960, y cuánto presupuesto pagar, que es 15, me da 59.400. Acá tengan cuidado que da de casualidad los dos 3.960, pero que no es que siempre van a dar igual. Es decir, que yo presupuesto consumir entre ambos materiales 7.920 y tener un costo de 118.800. Como tengo más de un material y estamos en informes, lo vamos a presentar en forma conjunta, y entonces tenemos que sacar el precio promedio. A un precio promedio de 15, obviamente, porque acá ¿qué es? Es el mismo material para ambos productos. Por otro lado, tenemos el costo estándar, que es para las unidades que realmente fabriqué de alfa, que son 3.660, cuánto debería haber consumido de acuerdo con el estándar, 1,20, 4.392 kilos. Y el kilo lo debería haber pagado 15. Es decir, que para esas unidades que realmente fabriqué, de acuerdo con mi estándar, debería haber tenido un costo de 65.880. Y de alfa y para beta, para esas 1940, de acuerdo con el estándar, por 1,8 debería haber consumido 3.492 y debería haber pagado 15 cada kilo, es decir, un costo de 52.380. Es decir, que para lo que realmente se produjo debería haber consumido 7.884 kilos y haber tenido un costo de 118.260. Acá otra vez, en realidad tengo más de un producto, el mismo material, el promedio me va a dar igual a 15. Y acá es donde tenemos que tener cuidado. Fíjense que yo les puse un costo real entre comillas. ¿Por qué? Porque es un costo real, sí, ajustado a la responsabilidad, porque no estamos haciendo estándar, sino que estamos haciendo el informe de producción. En el caso primero nos decía que el gerente de producción no era responsable de comprar. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, ¿cómo hacíamos lo real? Decíamos, para las unidades que realmente se fabricaron de alfa 3660, se consumió realmente, lo tenemos en forma global entre ambos productos, y se pagó realmente. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo ahí acuérdense que la variación entre el costo estándar y el real, ¿a qué se podía deber? A que se consumió más o menos, obviamente entre ambos productos. Entonces, si continúo con beta lo mismo, para las 1940 tengo el consumo real y el precio real. Pero ¿qué ocurre? Entonces, si yo tomo el precio real, ¿qué le estaría indicando al gerente de producción? El mayor o menor costo de comprar el material. Y si él no es responsable de compra, me va a decir, yo no sé por qué se pagó más o menos. Si en lugar de 15 se pagó 18, se pagó 10, no es mi responsabilidad, porque es responsabilidad del gerente de abastecimiento. Y es donde empiezan a haber responsabilidades compartidas. Entonces, en este caso, fíjense que cuando tomamos el
precio, no tomé el precio real, sino que sustituimos el precio real por el precio estándar. Pero ojo, no es que no sea responsable el gerente de producción directamente de nada del plano de eficiencia. No, fíjense que sí, que tomo el consumo real. Porque en realidad lo que consumió realmente por unidad de producto sí es responsabilidad de él. Que en lugar de consumir 7.884 kilos, consumió 8.200, siempre es responsabilidad de él. Lo que se va a modificar es que en lugar de tomar el precio real, tomo el precio estándar. ¿Estamos? Entonces, para el consumo real, en ese caso, ajustado a la responsabilidad, el costo real sería 123.000. Pero no tomo el precio real, sino tomo el precio estándar. Una vez que armamos, planteamos los datos, vamos a hacer la variación total. La variación total siempre es entre el costo presupuestado de 118.800 y el costo real de 123.000. En este caso, el costo real fue mayor al costo presupuestado, por lo tanto la variación es desfavorable. Se gastó, el parámetro es el presupuesto y se gastó más de lo que se debe haber gastado para la producción. En el plano de la eficacia, comparamos el costo presupuestado con el costo estándar. Y el plano de eficiencia, el costo estándar con el costo real. Es decir, lo que une ambos planos es el costo estándar. Entonces, en ese caso, fíjense, el mayor o menor costo del plano de eficacia que se debe a que se fabricaron más o menos unidades. Entonces, es por eso es un problema de cantidad, debido a que es el mayor o menor costo por haber fabricado más o menos a lo presupuestado, es decir, cumplí o no con el presupuesto. Si no se cumple va a haber un desvío, lo que pasa es que va a ser favorable o desfavorable en términos de costos. En este caso, ¿qué pasa? El costo estándar es menor que el costo real, el presupuestado, perdón, por lo tanto es favorable. Tengamos en cuenta que el parámetro en eficacia es el presupuesto. Si lo estándar es inferior es favorable y si es mayor al presupuestado es desfavorable. Es decir, tomamos en cuenta que el parámetro es el presupuesto, dado que esa es la cantidad que debería haber fabricado. Entonces lo que estoy midiendo es si fabriqué más o menos a lo presupuestado y cómo incide eso en el costo. Y en cambio, en el plano de eficiencia no es un problema de cantidad, sino es un problema de cómo hicimos las cosas. Entonces, para las unidades reales que realmente se fabricaron, debería haber tenido un costo de 118.260 y para esas unidades que realmente se fabricaron, ajustado a la responsabilidad, debería haber tenido un costo de 123.000. En este caso, el parámetro es el estándar. Al ser el real mayor al estándar, es desfavorable. Entre los dos, me justifican la variación total de 4.200. Los 4.740 desfavorables del plano de eficiencia menos los 540 favorables del plano de eficacia me justifican la variación total de 4.200 desfavorable. Una vez entonces planteo datos, variación total y justificación o análisis de las variaciones. Hacemos el gráfico, pero acá tenemos que tener cuidado que lo que antes nos quedaba en un solo plano, ahora lo abrimos y es como que tiramos el plano de eficiencia, lo que analizamos antes, queda a la derecha. Y a la izquierda nos va a quedar el plano de la eficacia. En el medio tenemos el estándar y hacemos el gráfico igual que siempre, nada más que en la zona izquierda comparamos entre el presupuesto y estándar y en la zona derecha es entre estándar y real. No es ni más ni menos la zona derecha lo que ya no es estándar, lo que pasa que ahora está apaisado porque le tuvimos que agregar un plano. Una vez que graficamos, vamos a tener que calcular los desvíos igual, por área. Por lo tanto, fíjense que en este caso, en el plano de la eficacia, es un problema de cantidad, obviamente, porque es el mayor o menor costo por haber fabricado más o menos unidades. Y eficiencia también es un problema de cantidad. ¿Por qué? Porque tomamos el precio estándar para el costo real, ya que no era responsable de comprar el material o la materia prima. Por eso acá tienen que tener cuidado. No es que no es si el gerente de producción no es responsable de comprar, no analizo el plano de eficiencia. Sí se analiza, pero lo único que voy a informar es el mayor o menor consumo, porque si eso es siempre responsabilidad del gerente. Lo que no voy a informarle es el mayor o menor precio abonado. ¿Estamos? Porque en este caso no es responsabilidad del gerente de producción, sino del gerente de compras. Una vez que analizamos materiales, vamos al segundo elemento, que era carga fabril o costo de conversión.
Entonces ya ahora nos conviene establecer los distintos niveles. Teníamos algo al inicio que yo les puse y ahora tenemos el nivel normal, 11.000 horas. El nivel presupuestado, se acuerda que convertimos las unidades presupuestadas a horas y es 9.350. El nivel real, que son las horas máquinas reales, que me dice que el nivel real es al 90, o sea que la calculamos, 11.000 por el 90 me da 9.900 horas. Y recordemos que el nivel estándar no tiene por qué coincidir con ningún nivel del cuadro. Sí o sí, el nivel normal, presupuestado y real, sí, el estándar no. Entonces, ¿qué hacemos? Para el nivel estándar convertimos las unidades que realmente se fabricaron, las convertimos ¿a qué? A la base elegida como medida de asignación de la carga fabril estándar. Entonces, la PPC de carga fabril de alfa son 3.620 por 2 horas máquinas, que son las horas que debería haber utilizado para alfa, más las 2.000 de beta por las horas que debería haber utilizado. Es decir, que para lo que realmente se produjo, de acuerdo con el estándar, debería haber utilizado 9.740 horas y ahí convertí, ese es mi nivel de estándar y es la conversión de las unidades que realmente se fabricaron a la base elegida como medida de asignación de la carga fabril. Entonces, una vez que determinamos los niveles, planteamos los datos, vamos a tener el costo presupuestado, el estándar y el real. El costo presupuestado, acá tienen que tener cuidado que, si bien yo les puse el nivel presupuestado para que vean a qué se debe las variaciones, recuerden que cuando estamos en flexible no pueden hacer el nivel presupuestado por la cuota. ¿Por qué? Porque no todos los costos están distribuidos por la misma base. Tenemos los costos fijos de estructura distribuidos a capacidad normal y el resto a nivel presupuestado. Por lo tanto, no les va a dar el costo presupuestado. Directamente, ¿qué tienen que hacer? Ir al presupuesto y para el nivel presupuestado del 85 sumar todos los costos y ese es el monto que va. Ese es el monto que presupuestamos. Por otro lado, tenemos el costo estándar, que era el nivel estándar, que es la PPC por la base, que lo armé ahí arriba, que me da 9.740 por la cuota presupuestada. Es decir, para las horas que para las horas que debería haber utilizado por la cuota presupuestada, debería haber tenido una carga fabril de 35.657,78. Y en realidad el costo, obtenemos el dato, tengan cuidado del mayor. Es decir, que yo no puedo lo puedo armar, pero en realidad al finalizar el periodo. Es decir, mayorizo todos los costos que presupuesté y eso me da 45.000. Lo que les hice es abrirlo para que vean cómo se justifican las variaciones. Si pudiese abrir sería la PPC real por la base real, es decir, las horas que realmente se utilizaron, que fueron 9.900, por la cuota real. Entonces, planteamos la variación total. Yo presupuesté una carga fabril de 36.930 y en realidad fue de 45.000. Tengo un desvío de 8.070 mayor o desfavorable. Lo abro en eficacia y en eficiencia. Para las unidades que se presupuestaron, presupuestó un costo de carga fabril de 36.930 y para las unidades que realmente se fabricaron, tendría que haber tenido un costo de 35.657,78. Como mi parámetro es el presupuesto y el estándar inferior, es favorable. Entonces, y después en eficiencia es para las unidades que realmente se fabricaron, de acuerdo con mi estándar, debería haber tenido una carga fabril de 35.657,78 y para esas unidades que realmente se fabricaron, el costo real fue de 45.000, o sea que fue desfavorable en 9.342,22. Entre la variación del plan de eficiencia 9.342,22 desfavorable menos 1.272,22 favorable, me justifica la variación total. Y ahora vemos cómo se analiza. La justificación es lo que habían visto ustedes cuando vieron estándar. El plan, acuérdense que esta variación no se grafica, el plano de eficacia no se analiza, lo que me está indicando el plano de eficacia es el mayor o menor costo de carga fabril por haber fabricado más o menos unidades a lo presupuestado. En realidad es un problema de eficacia, si alcancé o no el presupuesto y cómo incide en la carga fabril. O sea que lo dejo indicado en la variación total del plano de eficacia, no se analiza ni se grafica. Todos los desvíos en carga fabril o costo de conversión son del plano de la eficiencia. Y si son del plano de la eficiencia, yo en la filmina anterior, ¿qué les dije? O es un problema de qué? Es un problema de la base elegida,
Entonces, ese problema en la base elegida es la variación de eficiencia en la base. Es decir, qué tan eficiente fue elegir, en este caso, horas máquina como medio de asignación de la carga fabril. ¿Qué pasa? Si yo no me equivoqué en la cuota, pero fíjense que a las horas reales haber utilizado más horas que las que debía, me aparece una variación por la base que elegí como medio de asignación de la carga fabril. Entonces la variación de eficiencia en la base era el nivel estándar de 9.740 menos el nivel real por la cuota total. Entonces el parámetro es el estándar, como en lo real fue mayor, es desfavorable. Entonces me equivoqué en la base o me equivoqué en la cuota. Y si me equivoqué en la cuota, me puedo haber equivocado al presupuestar el gasto o al presupuestar el nivel. Si me equivoqué al presupuestar el gasto, era la variación presupuesto. Y acá les aclaré que tengan cuidado. Acá ya alguien se tomó el trabajo y armó un presupuesto para distintos niveles de actividad. Por lo tanto, no tengo que flexibilizar, sino que directamente me fijo para el nivel real, me voy al cuadro y me fijo cuánto hubiese presupuestado para ese nivel. Y para ese nivel real gasté 45.000, es decir, homogeneicé los niveles y es un problema del gasto. Entonces, en este caso, la carga fabril real fue mayor a la presupuestada ajustada a nivel real en 6.440 y me da desfavorable. Entonces, si es un problema de cuota, me equivoqué al presupuestar el gasto o me equivoqué al presupuestar el nivel. Esa variación en el nivel es la variación ociosidad o capacidad, que es lo que le habíamos hablado anteriormente. Entonces, ¿qué comparamos? El nivel presupuestado menos el nivel real por la cuota fija. Entonces, ¿por qué? Porque la cuota variable sigue el nivel, lo variable sigue el nivel de producción, lo fijo no. En este caso, al ser el nivel real mayor al presupuestado, es favorable porque me quedaron costos aplicados de más. Sin embargo, tenemos que tener cuidado que la variación de sociedad cuando estamos en presupuesto flexible recién se va a terminar cuando la neteamos si hubo modificaciones en los semifijos. Es decir, si los fijos saltaron de escalón, en ese caso voy a tener que ajustar la variación de sociedad. ¿Por qué? Si trabajé a un nivel real, me quedaron costos aplicados de más, pero ahí está suponiendo que los fijos, cualquiera sea el nivel, no se modifican. Sin embargo, los fijos de operación no es que son fijos cualquiera sea el nivel, sino que son fijos por escalones. O sea que si el nivel real fue mayor al nivel presupuestado, puedo tener costos aplicados de más, pero puede ser que realmente se hayan incrementado los costos por saltar de nivel. Entonces, en este caso, se saltó de nivel y el costo de operación o semifijo, tengo un desahorro, se incrementó en 1.000 pesos. Entonces, por un lado, tengo una variación favorable de 1.383,53 y los 1.000 desfavorable y la variación total, recuerden esto, la variación total es el neto de las dos, que es 383,53 y el signo va a depender de cuál es mayor una de otra. En este caso, el favorable es mayor, por lo tanto la variación total es favorable. Es decir, me quedaron costos aplicados de más y el incremento no me llegó a salvar esa mayor aplicación de los costos. Entonces, o me equivoqué en el nivel, que es la variación de eficiencia en la base, o me equivoqué en la cuota, en la parte de arriba en los gastos, en la parte de abajo la variación de sociedad. Y si yo distribuía los costos fijos de estructura a capacidad normal, aparecía una nueva variación que era la variación de sociedad anticipada. Es decir, que si yo distribuí los costos fijos de estructura, asigné costos a todas las horas del nivel normal. Sin embargo, si presupuesté trabajar en menor nivel, ya desde el vamos, sé que hay horas que le asigné costos que nunca esas horas se van a hacer. Entonces, el nivel normal menos el nivel presupuestado por la cuota fija de estructura me daba la variación o sociedad anticipada, que siempre es o desfavorable o cero en el caso que presupueste trabajar a nivel normal. Por lo cual, acá les hice un resumen entre la variación de eficiencia en la base, la variación presupuesto, ociosidad y sociedad anticipada, me justifican la variación total del plano de la eficiencia de 9.342,22 desfavorable. Para que integren, fíjense que acá lo que hice fue volcarles el informe de producción. Es decir, nosotros planteamos todos los datos para armar un informe de rutina. La estructura la vieron antes en la teoría, entonces teníamos que poner un nivel de actividad. Normalmente ponemos el nivel de producción de alfa y beta y la base elegida como medio de asignación de la carga fabril, como que en solos datos nos permite ver qué ocurre dentro del informe.
En la parte de nivel de actividad solamente se plantea el parámetro, la realidad, la variación, desvío y porcentaje. Siempre el porcentaje de desvío se calcula sobre el parámetro, es decir, lo que estoy haciendo es 360 dividido 3300, es decir, la variación con respecto al parámetro para ver en cuánto fue el desvío en términos absolutos y en términos porcentuales. Siempre el parámetro, siempre la variación con respecto al parámetro. Y después justificamos materiales y costo de conversión, planteamos parámetro realidad, presupuesto y realidad, desvío total, y fíjense que lo que volcamos es lo que obtuvimos del análisis. En plan de eficiencia de materiales, de lo que surgió de gráfico, variación cantidad y variación cantidad de eficiencia. Y en el costo de conversión, plano de eficacia, porque no, ¿se acuerdan que no lo analizábamos? Y el plano de eficiencia, todas las variaciones que surgen. Entre todo, tenemos que justificar la variación total. No es ni más ni menos que para que concluyamos que ¿para qué hacemos todo? Calculamos los desvíos, determinamos la variación, calculamos desvíos y se concluye con un informe. Entonces, acá, una vez que analizamos, en el caso que el gerente no sea responsable de comprar y en lugar de tomar el precio real tomamos el precio estándar, en el caso B, ¿qué ocurre si el gerente es responsable de comprar? Entonces, en lugar de tomar el precio estándar, tomamos el precio real. Entonces, y lo único que modifica es materiales. Carga fabril queda exactamente igual. Entonces, fíjense que en el real, en lugar de tomar los 15, tomamos 15,1073. Entonces, una vez que se modifica esto, lo analizamos igual que analizaron en estándar el plano de eficiencia. Eficacia otra vez, planteamos los datos, costo presupuestado, costo estándar, costo real. Nada más que no real, tomamos consumo real por precio real. Variación total, presupuestamos un costo de 18.800, en realidad fue de 124.400. En eficacia, presupuestamos un costo de 18.800 para las unidades que realmente se fabricaron. Debería haber tenido un consumo de 118.260, es menor porque el parámetro es el presupuesto, por lo tanto es favorable. Y para las unidades que realmente se fabricaron, de acuerdo a mi estándar, debería haber tenido un costo de 118.260 y tuve un costo de 124.400. Tengo un desvío de 6.140 desfavorable. Una vez que planteamos, graficamos, entonces eficacia queda igual y eficiencia es la que se modifica y fíjense que me aparece una variación cantidad, precio y combinada, pero esto no es ni más ni menos que lo que habían analizado cuando vieron estándar. Es decir, va a ser responsable de todo, tanto de haber alcanzado o no el presupuesto, que es eficacia, y de cómo hizo las cosas y de cómo las hizo, si pagó más o menos y se consumió más o menos. Ahí justificamos la variación total de 6.140 del plano de eficiencia y 540 del plano de la eficacia. Y concluimos con el informe de producción, en el cual volcamos los datos con el inciso B para cerrar el tema. Bueno, espero que lo hayan entendido. Entonces recordemos básicamente que cambia en el informe de producción. Acuérdense, básicamente en que tenemos que agregamos el plano de la eficacia con respecto al estándar. Cuando vimos estándar veíamos la variación del plano de la eficiencia y ahora le agregamos eficacia. Y aparte en el plano de la eficiencia vamos a tener que ver en el caso de materiales y de mano de obra si el gerente de producción, en el caso de materiales, es responsable de comprar o no. Si es responsable de comprar, tomamos el precio real. Si no es responsable de comprar, tomamos el precio estándar. Y si es responsable de negociar la mano de obra, el valor de la mano de obra, tomamos el precio real. Y si no, tomamos el estándar. Es decir, que lo que me modifica el análisis es del plano de la eficiencia de lo directo. Tengan cuidado que no se analiza, que es un error que a veces cometen, porque sí va a ser responsable del mayor o menor consumo. De lo que no es responsable es del precio. ¿Estamos? O sea que siempre de la variación cantidad del plano de eficiencia va a ser tanto de la mayor o menor cantidad de horas utilizadas y del mayor o menor cantidad de kilos consumidos. De lo que tenemos que ver si es responsable o no es del precio, en función si es responsable de fijarlo o no. Entonces, espero que lo hayan entendido y después van a tener unos ejercicios adicionales.